Un gusto, una alegría, una inmensa bendición estar nuevamente junto a ustedes aquí en este espacio lindo de bendición, en su espacio Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno. Siempre será un motivo de mucha alegría conectarnos juntos y a través de la palabra de Dios viajar por la gran cantidad de bendiciones que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Siempre que abrimos este libro, nuestra vida se enriquece. Así que no olvidemos disfrutar de este programa donde lo veamos o lo escuchemos e invitar a otros para que también lo disfruten y su vida también sea llena e impactada por el amor, la bondad, el cuidado y la protección de Dios. Bienvenidos a este episodio y en esta oportunidad tenemos un invitado que ha llegado aquí para ser de gran bendición para nosotros. Habla usted del pastor Ángel Castilla. Pastor Ángel, gracias por estar aquí en Lecciones de Esperanza. Agradecemos mucho su tiempo y su compañía. Muchas gracias. Privilegiado, Pastor Gabriel. Muchas gracias por esta invitación. La verdad para nosotros es un gusto. Hace rato estuvimos por acá en este set y contentos, felices de que el Señor nos dé esta oportunidad y que podamos ser bendición para nuestros amigos, pero también para nosotros mismos. Así es, veo usted dice poder ser bendición y veo que su nombre coincide con su intencionalidad de vida. Un ángel, ¿cierto? Llevar unas buenas nuevas. De los buenos. Sí, es un ángel de los buenos, de los que llevan un mensaje de esperanza, de ánimo, de confianza. Y hablando de ese proceso, pastor, de llevar esperanza, ánimo, la mayoría de los seres humanos siempre andamos buscando protección. Compramos seguros para eso, compramos chapas de seguridad, alarmas para nuestros vehículos, compramos seguros, ¿cierto?, para la educación de los hijos y buscamos estar lo más protegidos posibles. Cuidamos nuestra salud para protegerla también de alguna enfermedad, alguna situación. Y en ese proceso les tenemos unas buenas noticias a todos ustedes. La Biblia nos presenta a nosotros una estrategia que es creada en la mente de Dios y tiene el propósito a nosotros de mantenernos protegidos en medio del gran conflicto que hay en este universo entre el bien y el mal. Entonces, esa protección suprema que nos puede ayudar a estar seguros en cualquier situación que enfrentemos, viene de Dios y eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Así que no se vayan a desconectar e inviten a otras personas que puedan disfrutar de este lindo tema que nos va a enriquecer nuestra vida. En este proceso, pastor, vemos que el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, allí él presenta y habla de la guerra, habla de un conflicto, habla de estar firmes y habla de algunos elementos. Esa batalla o esa guerra que se está librando allí es una batalla de una persona contra el enemigo o es una batalla colectiva de la iglesia o del pueblo de Dios contra los poderes del mal. ¿Cómo entenderlo allí mejor? Bueno, si nosotros bien miramos desde el libro de Efesios, capítulo 6, específicamente allí el versículo 12 que vamos a tocar el tópico de este tema, la batalla es colectiva, pero también a la vez es una batalla personal. Colectiva porque es un cosmos, es un universo donde dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, usted lo puede leer allí, que es una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, principados, potestades, no es contra seres humanos. Las luchas de los seres humanos es algo ya muy personal que tenemos con los ataques del enemigo, que también la palabra lo menciona, ¿no? Pero en este caso se refiere a la lucha cósmica de donde nosotros estamos inmersos en esta lucha cósmica entre el bien y el mal, refiriéndonos entre Cristo y Satanás, luchando y claro, el escenario y el campo de batalla somos nosotros. O sea, es la mente de cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos somos parte de este conflicto, pero es una batalla tanto colectiva, pero también las batallas personales que libramos cada día, como nosotros la vemos que la palabra de Dios nos lo dice. Así es, vemos entonces que tenemos dos escenarios para eso, ¿no? Debemos luchar parte de esa batalla solos con Dios contra el enemigo y otra parte de esa batalla la libramos de manera colectiva como pueblo, como iglesias, ¿verdad? Claro. Haciendo un trabajo coordinado y articulado como pueblo. Ahora, como pueblo las luchas desde la primera iglesia que tuvo el Señor, desde la caída de nuestros padres, Adán y Eva, la lucha contra el pueblo de manera colectiva ha sido progresiva desde que el hombre salió de las manos del Señor. Y se libra la batalla hoy en nuestro tiempo, es una batalla, una carrera contra el tiempo, que libramos día a día, pastor. Y yo creo que los
Eso se ha sentido no solamente en nuestra esfera de la que nosotros creemos, de nuestras convicciones, se ha sentido en todo el mundo cristiano, sienten y han sentido la lucha recia que tiene el enemigo contra este pueblo, contra aquellos que creen en el Señor Jesús. Y en esa parte, pastor, de la guerra personal que tenemos que enfrentar allí como individuos, el apóstol Pablo habla de una armadura, ¿verdad? Y pues toca tópicos en su contexto. Cuando se escribe este libro, o cuando lo escribe, pues la manera de pelear era muy diferente, o como se concebían las guerras era muy distinto a como se conciben ahora. Era casi que unas luchas a veces cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Entre soldados y soldados, algunos en caballo, otros a pie, otros le llamaban carros, que era como un elemento con 2 ruedas, ¿cierto? Y allí se desplazaban para la guerra. Y él toma esos elementos de guerra de su contexto y empieza a hacer algunas ilustraciones muy interesantes. En ese proceso, leo, como usted decía, versículo 11 dice, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Me llama la atención que él hace un énfasis, apreciados amigos que están viéndonos, escuchándonos en casa, dice, de toda la armadura. O sea, él no dice, cojan una parte o se centren en una parte, sino el versículo 11 nos hace ese énfasis de, tomémosla toda para estar cubiertos de manera completa. Porque un descuido en alguna parte de la armadura, pues nos vuelve vulnerables y entonces casi que si no protegemos bien todo el cuerpo, de nada sirve tener muy buena protección en una parte si la otra parte está descubierta, ¿no? Dice, vestidos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todos los ataques, acechanzas, investidas que va a hacer el enemigo contra nosotros. Es interesante, pastor, y usted lo acaba de ser asertivo allí en esto. Imagínense que yo estudiando la lección, estudiando el tema y estudiando este tema que estamos tocando, encontré que, y razonando y pensando, ¿no? La lección que aprendemos es que la armadura que habla en Efesios no fue dada para atacar. O sea, nosotros no somos dotados de la armadura de Dios que habla Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, toda la armadura, y como usted dice, toda la armadura, no es un elemento que nos fue dado para nosotros atacar, fue un elemento dado para nosotros defendernos. Es decir, que allí cuando vamos a hablar de un tema general, de lo que tanto anhela el ser humano, que usted lo dijo al introducir el programa, el tema de que el hombre busca siempre la protección, la seguridad, ya la tenemos en el Señor. Por eso Dios diseñó estos elementos, una armadura que en tiempos pasados y todavía en nuestro tiempo, la armadura representa esa seguridad que el ser humano busca de sentirse acobijado y protegido de los dardos, ya en tiempos pasados, de las flechas, de las espadas. Hoy, pues armas como los fusiles y pistolas y todos estos elementos, sería una connotación diferente, aunque el énfasis no es de lo que representaba el escudo en antaño, que era un modo de protección. Hoy representa para nosotros esa seguridad que nosotros tenemos de que ese elemento de la armadura es un elemento de protección. Es decir, no es que tú vas a atacar con él, es defendernos con él, porque la armadura representa los elementos que Dios ha diseñado para que el ser humano tenga seguridad en medio de un conflicto en guerra o de un mundo en guerra. Eso es lo que representa allí. De hecho, me parece importante, pastor, como usted menciona, que hace énfasis en toda la armadura, porque el versículo 11 dice toda la armadura y cuando leemos el versículo 13 también dice allí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, en ambas ocasiones donde se menciona la armadura, se habla de manera completa. Y luego empieza a describir algunas partes de la armadura y comienza hablando del cinturón y la coraza de la armadura. ¿Qué representan, como usted dice, que son símbolo de que ese cinturón y esa armadura de la armadura de Dios? La misma lección, el mismo tema que estamos nosotros tocando, el cinturón representa la verdad y la coraza representa rectitud en estos casos, ¿no? Pero es la verdad que incluso hoy nosotros podríamos decir que sostenernos sobre la verdad es un elemento para sostenernos en medio de tanta confusión en el mundo espiritual.
y la rectitud, que es la que tenemos nosotros, la orientación. Por eso dice ahí la coraza de rectitud o de justicia, que habla en otras versiones de la Biblia. Pero esa coraza es la que nos ampara a nosotros como ese elemento que tú te sostienes sobre lo que crees. O sea, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, creo en lo que estoy haciendo y creo lo que creo. Y eso es como un escudo, o sea, eso es un compacto que difícilmente puede romper tus creencias, tus convicciones, tu manera de pensar, tu filosofía. Yo admiro a esas personas que son inamovibles de sus convicciones, ¿no? Pastor, y es que es impresionante que hasta hay gente que defiende a veces algo que cree, aunque para nosotros no es correcto y no es la verdad. Pero lo creen y lo abrazaron de tal manera que formaron una coraza allí, un cerco, que a veces se vuelve hasta impenetrable. Así debiera ser nuestra actitud. Es decir, que la armadura al inicio tiene la intención de que usted esté tan seguro y tan convencido de lo que cree que ningún dardo pueda atravesar o romper esos paradigmas o esas filosofías o esa ideología que usted ya abrazó, claro, basado en lo que usted cree de la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Entonces, la verdad como base para evitar ser engañados, ¿verdad? La seguridad allí de que todo lo que venga a nuestra vida lo medimos con la palabra de Dios y ser hombres y mujeres de verdad. Lo que decimos es coherente con nuestra creencia. Y habla usted entonces de la justicia, que reflejemos la justicia de Cristo. Y siento también, pastor, que una forma en que eso nos ayuda en el conflicto cósmico es que cuando la gente busque ocasión para atacarnos, no va a encontrar, no pueden decir nada de nosotros, porque al ser guiados por Dios y al caminar de la manera en que Dios espera que lo hagamos, nos podemos llegar a convertir con la ayuda de Dios en hombres y mujeres intachables. Que la gente busque ocasión. Dice alguien por ahí, no podemos evitar que hablen de nosotros, o sea, será tal vez inevitable, pero lo que sí podemos evitar es darles razones para que digan lo que dicen, ¿no? Entonces, creo que allí la verdad y la justicia vienen a ser esa parte importante. Claro, y ese es un elemento complementario, ¿no? Como usted lo dijo al comienzo, pastor, la armadura no son elementos aislados, es un elemento, la armadura es un elemento. No son varios, que tenemos la coraza, que tenemos el calzado, que tenemos el escudo, el yelmo y todos estos elementos. En sí son uno, se llama armadura. Que esa armadura tenga varios elementos que la componen, que en sí todos apuntan a lo mismo, a la protección y a la seguridad, no solamente de tu integridad física, mental, moral, espiritual e incluso física. En tiempos pasados, el que tenía su armadura era una persona que se sentía, y todos ejemplos bíblicos que tenemos de que la gente no iba a una batalla sin su armadura, sin el escudo, sin el yelmo, sin el casco y todos esos elementos. Entonces, eso es lo que crea la armadura, ¿no? Y creo que el énfasis que estamos tratando de que usted, mi amigo, quede en su pensamiento es que la armadura lo que genera no es que nos despierte el anhelo o el ánimo de ir a atacar o de pelear la guerra y la batalla, no. Es la seguridad y la protección que nosotros podemos tener en medio de este conflicto. Pastor, precisamente lo que se está mencionando, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza detalles tan diminutos o, tan detallados, da tantos elementos detallados, utilizando elementos militares, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo en sus escritos siempre se ha interesado en la paz. ¿A qué se puede ver ese uso de elementos militares y como de guerra cuando su mensaje siempre es de paz? Bueno, pastor y amigos, realmente el énfasis del apóstol Pablo en la palabra de Dios en Efesios, de que él, aunque hace énfasis a la guerra real, o sea, la guerra que se vivió en antaño, que él fue parte y vio esos procesos de cómo se mataban en la guerra, pero también cómo se preparaban antes de ir a la guerra. Él, lo que hace el apóstol Pablo es aterrizarlo en el campo espiritual. O sea, es tomar elementos reales para llevarlo a un campo espiritual, y en ese campo espiritual es donde él hace la comparación, ¿no? Aquí tenemos un enemigo,
y él lo llama por nombre. Tenemos el enemigo y ustedes también saben y lo conocen, el enemigo se llama Satanás, que es nuestro enemigo acérrimo, el enemigo de Dios, el enemigo de las almas, y la palabra de Dios dice también en 1 Pedro 5:8 que como adversario anda alrededor buscando a quien devorar. Aquellos o aquellas personas que den oportunidad al enemigo de dar un zarpazo, obviamente serán atrapados en las redes del enemigo. Entonces, Pablo lo que quiere es también enfatizarle a la gente elementos de la vida diaria, de lo que ellos han vivido, de lo que ellos han experimentado, y al aplicarlo en el campo espiritual se hace más entendible, como Cristo, que tomaba elementos de la naturaleza, elementos del diario vivir de la gente, para que la verdad pueda penetrar más profunda en el oyente, en aquella persona que escucha la aplicación de la guerra. La guerra es el conflicto cósmico. Los elementos de los dardos del enemigo son muchos, son varios. Los elementos que él nos dice de la armadura están plasmados en los elementos que usaban los soldados en la época antigua. El casco, el escudo era para protegerse de la flecha, y así sucesivamente cada uno de los elementos. Entonces Pablo no se sale del esquema de tampoco descontextualizar el mundo que se vivió en antaño para aplicarlo en el tiempo de él, que hasta nuestro tiempo trasciende y puede ser aplicable para nuestros tiempos hoy, que aunque no vivimos guerras de la misma manera, también sabemos que hay otras maneras de atacar un ejército a otro ejército hoy, ¿cierto? Pero aún así siguen usando escudos, siguen usando protectores. Hoy, por ejemplo, muchos tienen carros blindados. En ese tiempo no había carros blindados, pero sí hoy tenemos chaleco antibalas, carros blindados, tanquetas bien blindadas, así. Si nosotros aplicamos esos elementos, se pueden entender mejor. Eso es lo que hace Pablo, es tomar elementos de la vida real y cotidiana del ser humano para aplicarlos a la vida espiritual. Exactamente, y veo que en el contexto él quiere dejar claro que la guerra es fuerte, ¿cierto? Que no es algo de menor importancia, y los invita, como usted mencionó al principio, no a atacar, pero como pacificadores y agentes de paz, a estar protegidos de los ataques del enemigo. O sea, le dice, ok, somos pacificadores, pero recordemos que estamos inmersos en un conflicto y no debemos estar desapercibidos, debemos estar siempre bien equipados para que esos ataques no nos vayan a afectar y podamos cumplir la misión que tenemos. Tú y yo, apreciado amigo que nos escuchas y nos ves, tenemos la misión de ser agentes de paz en la vida de otros, reflejar el carácter de Dios, pero estando seguros de la mano de Dios con esta armadura que nos ha dejado. Y pastor, ahorita vemos también que el apóstol Pablo utiliza otros elementos. ¿Qué significa en esta armadura que describe el apóstol Pablo el escudo, el casco y la espada? ¿A qué se refiere con eso? Muy bien. El escudo, como lo representa allí en la palabra, representa el elemento que te va a sostener en el campo espiritual para los últimos días. Esa es la fe. La fe y la confianza plena en aquel que nos proporciona a nosotros elementos que sin duda alguna, podemos decirlo sin duda alguna a viva voz, son los elementos que nos sostendrán, porque es tu convicción. O sea, la fe es la convicción. Entonces, ese escudo que representa la fe era como cuando usted sabía que no hay flecha, no hay espada que pueda penetrarlo. Y el elemento en el que estaba hecho el escudo, que era en acero, los que eran ya muy pulidos, muy finos, eran acero, otros eran quizás en hierro, cobre. Pero los elementos hechos en acero eran impenetrables, eso es la fe. El yelmo, que representa la salvación, y la espada representa al Espíritu Santo. El que, según la palabra de Dios también en San Juan 11, que hace énfasis, es el que convence de justicia, de pecado y de juicio al ser humano. O sea, es el que habla y llega y penetra como la espada penetraba. O sea, es que son elementos tan interesantes. La espada penetraba hasta lo profundo de una persona, y hacer un énfasis que, aunque doloroso pueda decirse, que penetraba en lo profundo de un cuerpo. Asimismo, la espada, que es el Espíritu Santo, a través de su palabra, de la palabra del Señor, penetra hasta lo profundo del corazón para convencer al ser humano de la necesidad que tiene de Cristo. Así es, pastor.
Y cierra luego de esos elementos diciendo algo que me llama la atención y quiero leerlo textualmente, finalizando esa parte de la protección con la armadura, luego hablar del casco, del yelmo, del cinturón, de las sandalias del evangelio, ¿verdad? De la espada. Dice lo siguiente: orad en todo tiempo, con toda oración, versículo 18, y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y oren por mí. O sea, siento que ahora viene un revestimiento especial. Está la coraza, pero dice la oración, la relación con Dios, la cercanía con Dios es la que va a hacer que todo esto funcione bien. Si no estamos de esa manera, ¿cierto? Todo se puede malograr. De paso, nosotros podemos decir, podemos ser un ejército bien preparado, bien equipado, pero sin este elemento, pastor, sin el elemento de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es el canal que invita al verdadero victorioso y vencedor que es Cristo. La oración es la que abre el canal. Ustedes saben, y algunos que han visto series o películas, a mí me llama mucho la atención cuando la película del último hombre, es decir, bien equipado, no estaba muy bien equipado, no tenía quizás armas, pero en la entrevista que le hacen al personaje del último hombre, habla de la importancia de orar, al punto que en la segunda toma que van a hacer al ejército enemigo, el comandante que antes no creyó en este elemento de la oración, no se movieron hasta que este personaje de la película allí en El último hombre, hasta que este hombre no oró, no salieron a hacerle frente al enemigo. Así que la oración es tan importante en el conflicto cósmico, en este conflicto que vivimos, que es el elemento que cuando usted tiene ese espacio de orar con el Señor, usted le llega esa paz y esa seguridad de saber qué es la oración. Es invitar al Señor, tener esa comunión con Él y saber que vamos a ir a la batalla seguros. Así es, como decía alguien, recordemos que mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder, nada de oración, nada de poder. Así que qué buen momento para orar y tomarnos esa armadura, colocarla en nuestra vida y disfrutar de la protección y bendición de Dios. Pastor Ángel, gracias por habernos acompañado. Agradecemos mucho su compañía y su presencia aquí. Gracias por la invitación. Es un gusto saludarles a ustedes, amigos, que nos están viendo a través de las redes sociales, a usted, Pastor Gabriel, y a este equipo que nos ayudan aquí en estos medios de comunicación para que vayamos a sus hogares. Es un privilegio para mí, Pastor, y gracias de verdad por la invitación. Vamos a orar, Pastor, si me lo permite. Ok. Buen Dios, gracias, porque en este conflicto difícil, en este mundo hostil, no nos dejas desamparados. Tú, como Padre, como protector, como amoroso Señor de nuestras vidas, provee, Señor, la protección necesaria, no solamente para mantenernos firmes, sino para salir victoriosos, como lo es la armadura de Dios. Permítenos disfrutar de la bendición de podernos vestir con tu verdad, conocer tu verdad, Señor, vivir en justicia, tomar tu palabra para compartirla con otros, para experimentarla nosotros, Señor. Llenarnos de confianza y fe en un Dios que confía, Señor, totalmente en nosotros para darnos la oportunidad de vida eterna. Un Dios en el cual podemos estar seguros de que por grandes que sean los desafíos de la vida, siempre nos va a acompañar con protección, dirección y sobre todo con salvación. Que tu salvación sea sobre todos nosotros, Señor. Bendice a los que nos ven y nos escuchan y que si están pasando un momento de dificultad, puedan, Señor, vestirse con esta armadura. Permítenos orar unos por otros. Oramos porque nos ven y nos escuchan. Para que tu paz, Señor, cubra sus hogares, su salud, sus finanzas, sus negocios, Señor, sus colegios, en cualquier aspecto de la vida donde te necesiten. Señor, sé maravillosamente bondadoso y muéstrate poderoso en sus vidas. Bendice al Pastor Ángel, su familia y su ministerio. Y llenando de tu paz cada día de nuestra vida. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Un abrazo grande, Dios les bendiga, les guarde y les vemos muy pronto aquí en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.